3, 2, 1, 0. Paulina, hace ya unos meses platicábamos, Paulina, y me referiste una situación de violencia que tú habías vivido por parte de un político chapaneco, un diputado local y dirigente de un partido político. Paulina, me referiste a una situación crítica. En esa situación no hicimos grabación, nada más fue audio, no fue una entrevista en video, pero ahora quiero preguntarte, ¿qué pasó con esta denuncia que tú hiciste contra un dirigente de un partido político chapaneco, un partido del que tú fuiste militante o has sido militante durante muchos años, como es el Partido Revolucionario Institucional, y me refiero específicamente a un señor llamado Rubén Suárez? ¿Qué pasó, Paulina? ¿Cómo va tu caso? Bueno, muchas gracias, querido Isaín, por esta entrevista. Pues mira, nada más quiero recordarte que pues es un suceso que yo viví en noviembre del 2020 y que la denuncia se hizo el año pasado y este año se hizo público, ¿no? Ha sido un batallar y un viacrucis, te lo tengo que decir así. Desafortunadamente, el acceso a la justicia en este país es lenta, aletargada y bueno, a veces tenemos que también soportar el ser revictimizadas, ¿no? Hoy te puedo decir que después de varios meses de que mi carpeta de investigación por abuso sexual que estaba en la Fiscalía de la Mujer, hoy ya no está en la Fiscalía de la Mujer, hoy está dentro de otra fiscalía, de la Fiscalía General, justamente por esta desconfianza, porque además yo te puedo decir, y lo puedo decir abiertamente, porque incluso se lo dije a la fiscal de la Mujer en su momento, en el que yo me sentía revictimizada, en el que me sentía que me estaban tratando como si yo fuera la victimaria y la víctima, cuando es la fiscalía quien tiene que ser tu defensor, ¿no? En este caso, ¿no? Es quien debe defender y de estar del lado de la víctima, y yo no me había sentido de esta forma, el que la fiscalía me estuviera apoyando. Han alargado muchísimo. Yo te voy a decir una cosa, lo que yo viví es un hecho de realización oculta, así se llama, ¿no? Porque no hubo nadie quien lo haya visto, no estuvo nadie presente, y legalmente, jurídicamente se llama un hecho de realización oculta. La fiscalía, y bueno, yo te puedo decir también que ha dejado pasar muchos meses, todavía siguen investigando, pero además yo me siento como si ya estuviera yo en juicio, cuando ni siquiera hemos llegado a ese paso, ¿no? La Fiscalía tiene que pedir el juicio de procedencia al Congreso del Estado porque él es diputado local y la justicia no lo puede enfrentar, no puede enfrentar a nadie que tenga fuero con ningún delito, lo puede enfrentar. Entonces, para que la justicia pueda enfrentarlo, se tiene que pedir el desafuero. Sin embargo, ha sido pues una lucha de todo este año. Yo incluso le dije a la Fiscalía, pues bueno, si me van a decir que no procede el juicio de procedencia según sus criterios, pero que me lo digan ya, porque hay otras instancias federales a las que yo puedo acudir, ¿no? Y si tengo que llegar hasta la Suprema Corte, lo voy a hacer, ¿no? Porque es importante que se escuche mi voz. Yo lo que pido es tener acceso a la justicia, tener la reparación del daño y la no repetición, y que además dejar un precedente, porque es algo muy importante que debo de decir, es muy común en el medio político, en este ambiente también del funcionariado. Es muy común que abusen, que acosen a las mujeres y que nos quedemos calladas por perder nuestro trabajo. En ese caso, en ese momento, yo era dirigente de Unidad Revolucionaria, que es una organización que está al interior del partido. Y bueno, después de lo que me sucedió, yo lo tuve que volver a ver muchas veces. Me costó mucho tomar la decisión de denunciar, a pesar de que tengo este bagaje, a pesar de que soy feminista, activista, que conozco todo este tema. A mí me costó muchísimo el tener que denunciar, y a veces, o sea, de verdad que lo reflexiono y digo, híjole, de haber sabido que iba yo a tener que pasar todo este proceso, y de alguna forma lo sabía porque he dado acompañamiento a víctimas, pero no es lo mismo estar en la piel de la víctima y tener que sufrir la revictimización, y el que además las autoridades, quienes esperas que te apoyen, no lo hagan al 100%, en donde hubo infiltración de información, en donde perdieron documentos, en donde retrasaron los temas, y hasta ahorita todavía siguen investigando, imagínate, ¿no? Entonces confío
Sigo confiando en las autoridades y confío que en este momento que ya hubo el cambio y que eso es grave, ¿no? Quizá la fiscal de la mujer debe de reflexionar que es grave que le quiten una carpeta de investigación por abuso sexual, por ineficiencia, porque no le puedo llamar de otra forma, y sigo creyendo y quiero creer en nuestras autoridades en el estado de Chiapas. Paulina, cuando me dices hubo infiltración, se perdieron a lo mejor documentos, información, ¿me quieres decir que hay servidores públicos coludidos, implicados, que están protegiendo a la persona que tú denunciaste? Sin duda, al menos hasta donde en el momento que estaba mi carpeta en la Fiscalía de la Mujer, y repito, se lo dije a la fiscal, no es algo que yo esté diciendo y que no lo sepa ella, en su momento se lo hice saber porque yo decía, ¿cómo es posible que tuvimos esta conversación junto con la gente de ahí de la Fiscalía y al día siguiente o a los días, pues el abogado del agresor ya se había adelantado con alguna información? O sea, ¿cómo es posible? Pasaron una serie de cosas que a mí me hicieron creer, por supuesto, que pareciera que lo estuvieran ayudando. Yo no voy a decir quién de la Fiscalía de la Mujer, porque tampoco tengo una prueba de decir fue la fiscal, fueron las subdirectoras, fue la MP. ¿O algún alto funcionario de mayor nivel? O no sé exactamente, a lo mejor reciben instrucciones, no lo sé. O sea, eso no lo sé. Pero sospechas que hay gente que lo protege, que lo encubre. A ver, estamos de acuerdo que el tipo tiene a su alrededor un poder político, un poder mediático, un poder económico. ¿Qué cargo tiene? Repitamos. Bueno, él es presidente del PRI en Chiapas, es diputado local y pues lo protegen, tiene poder político, económico y mediático, no porque él sea el gran poderoso, sino lo que tiene a su alrededor y a su alcance es eso, ¿no? Y yo lo sabía, Isaín, sin duda lo sabía, que tenía yo que enfrentarme con esta situación, pero dije, bueno, tengo de lado mía la ley, ¿no?, que me protege y que además tengo un dictamen psicológico, un dictamen victimológico que la misma Fiscalía realizó, donde tengo afectaciones severas, no son inventos míos, o sea, que la misma Fiscalía realizó. Entonces yo en este momento que ya hubo un cambio de la carpeta a otra de las fiscalías dentro de la Fiscalía General, pues espero que las cosas mejoren y cambien y se vayan modificando. Obviamente, pues que ya se perdió mucho tiempo, ¿no? Claro. Se perdió mucho tiempo y justo hace unos días que tuve la reunión con la nueva fiscal que va a llevar mi tema y me daba la razón y me decían, sí, tienes razón, o sea, porque hasta ahorita están pidiendo una serie de cosas cuando lo debieron haber pedido hace mucho, ¿no? Y además recordemos que es un delito de abuso sexual, que son delitos graves, y bueno, a él le dieron su derecho, que porque es como cualquier ciudadano, hay que darle su derecho, ok, si eso es lo que corresponde. Sin embargo, o sea, le dieron todas las posibilidades en la Fiscalía y repito, una vez yo llegué, pedí un documento que yo había visto de una solicitud que la Fiscalía había hecho al Congreso del Estado para que el Congreso le dijera si él trabajaba ahí, que son como procedimientos. El documento desapareció, yo lo vi con mis ojos y después me dijeron que no era eso, que era otra solicitud que habían hecho. Y así te podría yo contar una serie de cosas que me hicieron pasar en la Fiscalía de la Mujer. De verdad que es lamentable porque las mujeres víctimas en Chiapas nos merecemos una Fiscalía de la Mujer digna, y una Fiscalía de la Mujer que le haga justicia a las mujeres en tiempo y proceso y que no tengamos que pasar años en este proceso para que podamos pues tener el acceso a la justicia, que es lo que pedimos. Yo me siento, Isaí, como si ya estuviera yo en juicio. Así me siento cuando ni siquiera hemos podido vincularlo, no, ni siquiera hemos podido quitarle el fuero porque no lo puede, la autoridad no lo puede llevar a juicio si no tiene el desafuero, porque claro, él tiene fuero. ¿No se supone que ya había sido quitado el fuero para que los diputados siguen protegidos, siguen con esa protección? Por supuesto que no, o sea, por supuesto que no. Y bueno, incluso hace como un mes, me parece, el diputado Raúl Bonifaz habló de mi tema en el Pleno. Me parece también que, aunque aún no ha llegado al Congreso de la Unión y que en su momento, si es que llega, si es que la Fiscalía así lo decide, pues bueno, creo que es importante y espero tener el apoyo de las diputadas. Y otra cosa muy importante además que te quiero mencionar, la Fiscalía de la Mujer hizo este trabajo con la Fiscalía de Anticorrupción.
A mí me dijeron que porque pues como era funcionario, que tenía que hacer a través de la Fiscalía de Anticorrupción. Ahora me explican que no tiene ya nada que ver la Fiscalía de Anticorrupción. Pero bueno, entonces en el criterio del fiscal de Anticorrupción, el fiscal Plaza, que es el que está ahorita en la Fiscalía de Anticorrupción, para el criterio de él, 2 veces lo rechazó diciendo que no procedía porque habría que investigar más que porque él es juez. Me queda claro que es juez y que seguramente lo ve con tecnicismos, pero este caso también lo tienen que ver con perspectiva de género. Y me queda claro que sea juez, pero a ver, ¿cuántos jueces no hay en Chiapas y en México que no tienen esta perspectiva de género, que no juzgan con perspectiva de género? Y es lo que tiene que ver, o sea, es más, la Fiscalía con el dictamen psicológico y con el dictamen victimológico, desde un inicio pudo haber mandado el juicio de procedencia, nada más con eso, porque repito, es un tema de realización oculta. Pues. Ok, entonces, ¿cuál sería tu llamado a la Fiscalía General del Estado? Pues mi llamado sería el que pues realmente me defiendan, el que yo me pueda sentir cobijada por ellos, el que yo pueda tener acceso a la justicia. Quiero, pues ahorita que ya hubo este cambio, que pues las cosas ojalá que sí funcionen. Y bueno, si en determinado momento me dicen que no procede sus criterios, pues yo me voy a ir a las instancias que siguen. Creo que es importante dejar precedentes y así me tenga yo que tardar 1, 2 o 3 años para que yo tenga el acceso a la justicia, pues lo voy a hacer, ¿no? Okay. Entonces, mi llamado es eso, el que la Fiscalía haga su trabajo correspondiente en los tiempos correspondientes y que las víctimas no tengamos que vivir meses y años de este calvario, porque además es una afectación psicológica, emocional, constante el que tengas que vivir y bueno, el que tengas que cuidar también tu integridad física. Tengo yo medidas, medidas de protección, medidas cautelares, que la verdad agradezco mucho a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que no me han abandonado. La semana pasada tuve 2 sucesos que ya están expuestos en la carpeta de investigación, donde llegaron, están camionetas afuera de mi casa, donde están tomando placas fotos a mi placa de mi camioneta, y por supuesto que me da miedo, o sea, digo, sería yo mentirosa si yo dijera, ay no, a mí me vale. Por supuesto que me da miedo, sobre todo sabiendo que este personaje, pues quizá quiera hacerme daño. ¿Por qué? Porque sabe lo que está en juego, claro. Es perder su diputación, al menos el tiempo que dura, y que pierda incluso sus derechos políticos. Y esto lo quiero dejar claro, a mí no me interesa ni me importa si él es o deja de ser presidente del PRI. No tengo ningún interés, no hay nadie detrás de mí, no es un tema político, y el hecho de que digan que alguien está atrás de mí, que alguien me mandó, que estoy inventando o que es mentira, eso es revictimización y quererme tratar como menor de edad, en el que alguien está atrás de mí para hacer algo. Lo que yo viví es cierto y es real, y él lo sabe que sí es cierto. Él está diciendo que no es cierto, e incluso, quiero decirlo acá, que dentro de la carpeta llevó a 3 testigos que son sus trabajadores, una de sus trabajadoras que tiene 15 años con él y 2 trabajadores más que están en la nómina tanto del Congreso como del PRI, para decir, porque lo que él está diciendo es que yo ese día no me reuní con él. Y por supuesto que sus trabajadores no van a decir, ay sí, se reunió con él. Yo creo que es una estrategia que tiene con su abogado, el decir que yo no estuve con él. O sea, él está diciendo que esa reunión en el que estuvimos él y yo no existió. Pero él sabe, Isaín, él sabe que sí existió y él sabe lo que hizo. Ok, gracias.